Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el domingo, el 10 de enero. Ya estamos en el año nuevo, pero sigue igual la pelea. Estamos con muchas cosas pasando, pero Dios es capaz para todo. Vamos a estar mirando un mensaje casi navideño, pero eso lo vamos a mirar pronto. Pero primero, peticiones de oración. Hay que seguir orando por Jonathan y Rebecca. Ellos están siempre acostumbrándose con la pérdida. Hay que seguir orando por ellos, por Tania en su recuperación. Después de 4 días pudo salir del hospital, pero sigue débil. También por mencionado el día miércoles a José Camacho, que estaba bien grave en el hospital en Máquina, y hay que orar por él, por la familia Gómez y la familia de los Echegoyens. Pastor Ray también sigue mal en las escuelas, la Nora, y hay muchos que tienen grandes necesidades y tenemos que estar orando por cada uno. Entonces vamos a orar y de ahí vamos a entrar en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es fiel y claro. Ahora pedimos que tú nos guíes en el estudio, pero primero queremos encomendar en tus manos a los que están sufriendo, los que están bajo de situaciones bien complicadas. Y pido por José Camacho que hagas un milagro en su vida, Padre Santo. Encomendamos a él y su familia en tus manos. También gracias por Tania, que ha recuperado algo. Dale la fuerza para seguir recuperándose, y también por Jonathan, Rebecca, acostumbrando, ajustando todo. Pido por ellos que tú guíes en todo lo que tiene que hacer, los cambios que tienen que pasar en la vida de ellos. También por Nora, la tía de Omar, y Javier Gómez y su familia. Yo sé que están recuperando, pero siempre hay afectos que posterior, y pido por ellos que sigue mejorando. También por Pastor Ray, Elisa Young, la niña de Pastor Brian. Pido por ellos también. Encomendamos todas las escuelas en tus manos también, con tanta complicación. El conflicto político que está pasando aquí en los estados en estos días, que tú seas glorificado en todo, Padre Santo. Gracias por estar con nosotros. Ahora pido que tú nos guíes en el mensaje, que danos los pensamientos necesarios. Dame las palabras para comunicar el mensaje que tú tienes por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, hay que estar orando. Las peticiones van a estar ahí en el internet. Entonces, como mencioné, hay un mensaje casi navideño, un mensaje realmente para Navidad, pero después de Navidad. Entonces, ¿cómo será eso? ¿Está bien para predicar sobre Navidad cuando ya ha pasado? Bueno, con tantas cosas pasando en nuestras vidas, es algo que yo quería compartir, y de ahí me dio cuenta. Aunque la temporada navideña ya se terminó, se fue, pero sigue nomás el mensaje con mucho valor, mucha importancia por nuestra vida diaria todo el año. Aún no cantamos las canciones navideñas, puedo compartir un mensaje navideño, pues, hermanos. Entonces, realmente un mensaje de la palabra de Dios. Entonces, vamos a estar mirando aquí en el libro de Juan, capítulo 1. Versículo 14 hasta versículo 30, podemos decir como lectura. Pero voy a leer un versículo nomás, el 14, y de ahí vamos a empezar el estudio, el mensaje. El verbo habitó entre nosotros, así dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y
vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracias y de verdad. Así nomás el punto 1, el verbo habitó entre nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que está y vino el verbo, vino el Señor, como dice Mateo dijo en 1.23, en Mateo 1.23, Dios, he aquí, un virgen concebirá y dará luz, y llamará su nombre Emmanuel, que traduce es Dios con nosotros. Hermanos, es Dios, el verbo con nosotros, ya está con nosotros. Es uno, es el verbo y Dios es uno igual. Como Juan dijo en San Juan 1:1, Génesis 1:1, en el principio Dios creó todo. Y también San Juan, primer Juan, mejor dicho. Primer Juan voy a leer ahora, aunque se puede leerlo en primer Juan 1, vamos a mirar eso después. En 1 Juan 1:1, la palabra de la vida, lo que era después del principio, lo que hemos oído, los que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado. Él es la palabra de Dios, el verbo es lo que él vio, el Dios en carne, y como habló el texto, y Dios mandó su Hijo primogénito, fue enviado de Dios, San Juan 3:16. No debemos pararnos en considerar, entender quién es Él. Él es eterno, Él es todopoderoso, el creador de todo, San Juan 1:1-3. Él sabe todo, no hay nada que es secreto a Él, no hay otro como Él. Así habló aquí en el texto. Juan inició esta conversación en San Juan 1:14, pero en San Juan 1:15 y hasta 16. Ahora, hermanos, San Juan 15, San Juan 1:15 hasta 19, perdón. San Juan 1:15 hasta 19. Debo leer lo que está en las notas, pero a veces olvido. El versículo 15, Juan el Bautista dio testimonio del verbo, del Cristo, de Dios. Y así Juan dijo en versículo 15, Juan dio testimonio de él. ¿De quién? Del verbo, del que vino Dios en la carne. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así está diciendo, hermanos, en estos versículos, hasta el versículo 17 nomás. Hermanos, es el mensaje que el Juan el Bautista estaba dando aquí en versículo 15 hasta 19. Primero era el testimonio de Juan, el apóstol, el discípulo, abrió el tema, habitó entre nosotros. Ahora Juan el Bautista está dando testimonio. ¿Cuál fue su testimonio? Alguien vino después de mí, pero realmente era antes de mí y él es superior que yo. Él existió mucho más antes que yo. Así era la primera parte de su mensaje. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición. Todos hemos recibido, estaba hablando con los hermanos. No, hemos recibido una bendición tremenda de su abundancia, hermanos. Y eso es lo que era el testimonio de Juan el Bautista. En el versículo 3, el amor agotable de Dios y su fidelidad y su gracia vinieron por medio de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender y recordar, hermanos. Es bien claro el mensaje de Juan el Bautista. Aún sigue
sigue su mensaje en versículos 18 y 19. El único quien es Dios está íntimamente ligado al Padre. No, Él nos ha revelado a Dios. Como Juan dijo, no se puede ver Dios. Nadie había visto Dios. No se puede, pero Jesús nos mostró quién es Dios, nos abrió la cortina, podemos decir, para que ya podemos ver Dios, entender el único que es Dios, está ligado con Dios, no se puede separar el Hijo del Padre, son uno a la vez. Y eso tenemos que entender. Es el testimonio de Juan el Bautista. Bien fuerte este testimonio, hermanos. Bien claro. Y esto fue el testimonio que dio Juan cuando a los líderes de los judíos. Ellos estaban preguntándole y él ahí dio el testimonio, hermanos, y eso tenemos que entender. Aún siguió más adelante otra parte de su mensaje, el más famoso, y muchas veces miramos el versículo 29 y olvidamos de 15 hasta 19. Y todo es parte de su testimonio de quién es Dios. Entre esos están defendiéndose y hablando con sus discípulos, pero en versículo 29, como conocen bien otra parte de su mensaje, Jesús que venía a él. A ver si... El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien claro, Juan vio a Jesús que estaba acercando, mira el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios, el enviado de Dios para quitar el pecado de todo el mundo. Es su Cordero, su sacrificio. Así terminó su testimonio ahí en esta parte. El Verbo es el unigénito de Dios, como dijo también. No hay otro como Él, hermanos. No hay otro se puede comparar con Él. No hay comparación. Muchos quieren comparar Messi con Ronaldo, o Messi con Maradona, o Ronaldo contra otro. No, con Jesús no se puede, no hay comparación. No hay comparación. Él es... no hay otro nombre bajo de los cielos, como dice en Hechos 4:12. Él es el único unigénito Hijo del Padre. Él fue Dios en la carne, como el versículo 14 hablando. También, no solamente Juan el Bautista dio testimonio, el apóstol Juan habló del Verbo también, de Jesucristo también, como ya mencioné 2 veces, versículos en el mismo texto, en versículo 1 hasta 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas estas cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y eso es interesante, bien claro, Juan empezó a declarar quién es Jesucristo. No hay otro como Él. Y eso, como dijo Juan el Bautista, otra vez diciendo, en el principio el Verbo existía. Estaba ahí en el principio, estaba ahí en la creación. Es el creador de todo. Yo pensé era Dios. Dios es Dios en la carne. El Verbo, Dios en la carne, es uno. Pero hay 3 partes de la Trinidad, de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Son uno, pero son 3. Pero aquí Juan estaba testificando del Verbo de Jesucristo. Jesucristo, el Verbo, vino, primero... Regreso al texto que mencionó aquí. En el principio el Verbo existía. El Verbo estaba con Dios, era Dios. El Verbo es el creador de todo. Él dio vida a todos. Aquel que es la vida, la luz verdadera, quien da luz a todos, esperanza y claridad, viene de Él. Él va a alumbrar a todo, dar esperanza. Hay esperanza, hermanos, cuando hay luz, cuando podemos ver.
Pero cuando no podemos ver, no hay esperanza. Y eso es lo que está diciendo. Nos da esperanza. Es Él, Jesús, el Verbo vino a vivir entre nosotros, como dice el versículo 14. El que Mateo dijo, Dios con nosotros. El que Juan el Bautista dijo que era el Cordero de Dios. El que el apóstol Juan dijo, el Creador de todo. El que estaba antes de todo. Dios, el Cordero de Dios, el Creador de todo. Así es, el mismo vino a vivir en este mundo y morir por nosotros. Eso es el Verbo, eso es lo que vino, y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, hermano, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Como Juan, como Mateo, como Juan el Bautista, ¿qué vamos a decir? Amén, amén, amén. Dios vino y murió por mí y por ti. Y tenemos que declararlo a todos. ¿Qué vamos a decir, hermanos? Y eso es el punto 1. La palabra que habitaba en este mundo era una paradoja o una contradicción, se parece. En Filipenses 2, versículos 3 hasta 4, habla de eso. Hermanos, habla de este punto que Dios, Jesús estaba hablando ahí como en versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosas a aferrarse. Eso sino tomó forma de siervo. Y tomó forma de siervo en lugar de forma de Dios. Eso es la contradicción o la paradoja. Y eso tenemos que entender. Aunque Él era Dios, eso sabemos del testimonio del primer punto de los que hemos mencionado, de Mateo, de Juan el Bautista, de Juan el apóstol Juan. Ya sabemos que era Dios, pero no consideró igual a Dios, no tomó este poder. Él estaba de arriba, pero se entregó, sometió a sí mismo a todos, a servir a todos, a ser siervo en lugar de encargado, podemos decir. Él tenía los derechos igual que Dios. Él era Dios 100% cuando vino a este mundo, pero decidió, el Verbo Jesucristo decidió no aprovechar de la posición ni el poder de Dios. Y eso es lo que es la diferencia, la contradicción. Era Dios, pero llegó a ser siervo, como versículo 7 mencionó. Se humilló a sí mismo. En versículo 8, hasta el punto de ser crucificado por nosotros. En lugar de gobernar y juzgar, fue crucificado. Contradicción, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender. Y ahí eso es lo que hay que ver. Él era Dios, pero se hizo hombre. Una paradoja, una contradicción en una forma. Tuvo todo el poder, tanto poderoso como Dios, pero se humilló, se entregó. Entonces, eso hablando en Colosenses 1:16, habla de este punto también. Y eso es lo que tenemos que entender. Él empezó su ministerio, algo más de su vida que me agarró la atención. Una paradoja o una contradicción. Él comenzó su ministerio con hambre, ¿verdad? En Mateo 4:2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ok, era hombre, tuvo hambre. Pero también en San Juan 6:35, Dios dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Wow. Él tuvo hambre, pero lo que viene a él nunca va a tener hambre. No es contradiciéndose, pero nos cuesta entender porque ya va los dos. Así es Jesucristo. Todo. El Verbo terminó su ministerio teniendo sed.
a pesar de que Él era el agua de la vida. San Juan 7 hasta 39, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Pero dijo en la cruz, ¿qué dijo en la cruz? Tengo sed. Él tuvo sed, pero también Dios a todos para que nunca más tendrá sed, como Él habló con la mujer samaritana en San Juan 4, ¿no? Él tenía que descansar en Mateo 8:34, pero Él dormía en la barca durante la tempestad. Tenía que dormir. Tenía que descansar, pero el mismo dijo, venga a mí si quiere descansar. Yo voy a levantar su peso, su carga, voy a darles descanso. Yo os haré descansar. Interesante. El que necesitaba descanso va a dar descanso a todos. El siervo, también al mismo tiempo el rey de los reyes. Él lloró por la ciudad, pero gobernó sobre toda la creación. Mira, dice, lloró, eso está bien, pero mira, es el mismo que dijo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesucristo. Y él estaba triste. Bueno, primero lloró por la ciudad, pero también gobernó sobre toda la creación. De ahí otro él estaba triste, pero al mismo tiempo diciendo, voy a dar paz a todos. O como en 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre gozosos, dando gracias en todo. Oye, eso es triste y hay que estar con gozo siempre. Y eso es interesante, nos cuesta entender, eso es lo que estoy diciendo, que no podemos comprender Él, hay que entender esos nuestros salvadores más que podemos imaginar, hermanos. Él fue vendido, aunque es el dueño de todo. Él fue el Cordero de Dios, pero el león de Judá. El león o el cordero son bien diferentes. Eso es lo que tenemos que entender. Él nunca conoció pecado, pero tomó nuestros pecados. Como dice en 2 Corintios 1:5-21, el que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. No conoció, pero lo hizo pecado. Y eso es la contradicción, como digo. Y hermano, ahora la paradoja nos cuesta porque si se parece, son hablando de dos cosas. No, es el mismo, es tan complicado. Él fue guiado como oveja a ser matado, a ser sacrificado, al mismo tiempo guió todo y quiere guiar todo el mundo a la tierra prometida, al lugar que todos quieren, al cielo. En Isaías 53:7, angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Así es Él, así Jesús, llevado al matadero, pero al mismo tiempo Él va a juzgar a todos. Y eso tenemos que entender y recordar esto. Él es soberano, aunque Él fue al matadero. Y eso es increíble para entender. Dios, el Verbo, ha venido a convertirse en uno de nosotros, un ser humano, para que nosotros podamos estar con Él para siempre. Vino para ser como nosotros, para que nosotros podamos estar con Él. Jesús dio su vida para que nosotros tengamos vida, y eso tenemos que entender. Dio su vida para que nosotros tengamos vida. Vida eterna. Nadie podía quitarse su vida, pero Él se la entregó. Se la entregó para nosotros. Él murió para que nosotros no tenemos que morir eternamente. El Verbo murió para que pudiéramos tener la victoria sobre la muerte.
Y eso sí, Él hizo. El Verbo murió para que podamos vivir eternamente con Él. Pero, y eso es otra vez, tratando de comprenderlo con nuestro entendimiento humano, no es posible, hermano, no es posible, hermanos. ¿Quién fue el que, quién fue el que vino a vivir entre nosotros? El Verbo, Dios. Jesucristo es el sacrificio para todos. El sacrificio vino. El sacrificio que tomó el lugar de cada uno de nosotros. El sacrificio que vino en lugar del trabajo, obras del hombre. Mira cómo Adán y Eva trataron de hacer su ropa de hojas y no sirvió, pero Dios probó. Vino el Salvador para quitarnos nuestros pecados, como dijo Juan en 1:29. No como Caín, pero como el sacrificio de Abel, aceptable a Dios, para que ya nosotros podemos entrar en su presencia. O como en Génesis 22, cuando Abraham respondió, y Dios a su hijo, Dios va a proveer el cordero para el sacrificio, hijo mío. Él dijo que Dios va a proveer y Dios probó el sacrificio, Jesucristo mismo, su Hijo. Y él es quien vino a vivir entre nosotros el sacrificio, el Cordero perfecto, enviado de Dios, enviado de su Padre, el Cordero sin pecado, sin mancha, el Cordero como Éxodo habla de el cordero que tuvieron que matar, que era macho, sin manchas, sin enfermedad, maduro, fuerte, el mejor, tiene que morir en lugar de los demás. El sacrificio perfecto, el cordero perfecto, el Salvador para todos. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. El salvo, el libertador de todos. Y eso tenemos que va a librarnos de nuestra deuda. Eso quiere decir cancelar nuestros pecados. Él nos va a librar del control de nuestros pecados, de las tentaciones. Él nos va a librar del castigo para ir al infierno por toda la eternidad. Él nos va a librar del control y poder de Satanás, hermanos. Él, el libertador, el salvador, el cordero perfecto y el libertador perfecto. Y eso es lo que tenemos que entender. Somos más que vencedores, Romanos 8:37. Hablo de esto. Por medio de Él, no por medio de nosotros. Por Él. El mundo ya no tiene nada sobre nosotros. No es nuestro hogar permanente o lugar permanente. Estamos de paso aquí en este mundo, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender. Él es el creador de todo, el dueño de todo. Y Él está sobre todo. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Que Él está sobre todos y Él es todo lo que necesitamos. Él está sobre todo, pero murió por todo. Murió por ti y por mí. Dios con nosotros, entre nosotros. El Verbo que vino entre nosotros a vivir, habitó entre nosotros. Eso es lo que tenemos que recordar. No de Navidad, pero de la verdad, del Verbo, del Hijo de Dios, que vino a morir por ti y por mí. Eso es lo que tenemos que enfocarnos en eso. Ahí es la victoria. Todo lo que Él hizo por nosotros nos da la victoria sobre todo. Y eso es lo que tenemos que recordar. Gracias, hermanos, por estar conmigo hoy. Espero que tengan un buen día. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu amor, tu presencia. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ahora encomendamos todo en tus manos. Ayúdanos a recordar del Verbo, de tu Hijo, que vino a morir por nosotros, a ayudarnos a enfocarnos en Él, en su persona. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Nos vemos, hermanos, el día miércoles. Hay estudio bíblico también. Hasta luego.